El equipo de rescate bombeaba el agua del túnel de la cueva tan rápido como podía. 4 jóvenes espeleólogos habían descendido por un pequeño agujero lleno de agua en el suelo de la cueva, uno apenas lo suficientemente grande para que un adulto pudiera pasar a la fuerza, y nunca regresaron. Cada segundo podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque estaban a solo 30 metros de la entrada, era como si estuvieran a cientos de kilómetros, mientras los rescatistas luchaban contra el tiempo. Las familias y seres queridos de los desaparecidos esperaban y contenían la respiración colectivamente, rezando por un milagro. ¿Podrían salvar a los espeleólogos desaparecidos o ya era tarde? Esta es la historia de lo que sucedió ese día en las profundidades de lo que muchos conocían como la Cueva de Gollum. Pero también tenía otro nombre, la Cueva de la Muerte. A pocas millas del centro de Provo está la montaña Ymir, llamada por la gran ígnea blanca en su ladera. Al sur de la Ymir está la entrada a la Cueva de Gollum, nombrada por el personaje de El Señor de los Anillos. Nadie está exactamente seguro de quién fue el primero en llamar así a la cueva, pero probablemente sea porque los pasajes estrechos y tenebrosos llenos de agua son similares a como John Ronald Reuel Tolkien describió el lugar donde vivía Gollum en las profundidades de las montañas nubladas. La cueva de Gollum tenía una reputación notoria entre los lugareños debido a sus condiciones peligrosas y el potencial de peligro e incluso muerte, lo que explica el otro apodo que le dieron los habitantes, la Cueva de la Muerte. Las cuevas suelen ser peligrosas. Pasajes estrechos, rocas resbaladizas y la falta de luz exterior significan que a menudo no es cuestión de si ocurrirá un accidente, sino de cuándo ocurrirá. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, las cuevas siguen atrayendo a personas que quieren explorar estos mundos subterráneos. La mañana del 18 de agosto de 2005, un grupo caminó brevemente hacia las estribaciones bajo la montaña Y, sobre el actual parque acuático Siete Picos. Destino: la Cueva de Gollum. El grupo lo integraban 5 amigos: Scott McDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith, Ariel Singer y Joseph Ferguson. Aunque la Cueva de Gollum no aparece en ningún mapa oficial, varios del grupo eran de la zona y todos tenían experiencia en espeleología, así que no es sorprendente que supieran dónde encontrarla. Pero ninguno de ellos había estado ahí antes. Un sexto amigo que sí había estado ahí antes planeaba unirse a ellos, pero al final no fue. Así que iba a ser una experiencia completamente nueva para todos los involucrados, y llegaron a la entrada de la Cueva de Gollum alrededor de las 3 de la mañana. Ya sea que la llames Cueva de Gollum o de la Muerte, hay algo importante que debes saber. La Cueva de Gollum realmente no es una cueva. Verás, el área alrededor de Provo, especialmente la montaña Y, tiene una larga historia de actividad minera. Desde el siglo XIX, los mineros han estado buscando metales preciosos como oro, plata, cobre y plomo. Se excavaron numerosos pozos y túneles en la zona, y una vez que se extraía todo el mineral o si resultaba demasiado difícil o poco rentable extraerlo, la mina se rellenaba o se derrumbaba. A menudo solo las abandonaban, como ocurrió con la Cueva de Gollum. La antigua mina quedó abierta en la ladera oeste de la montaña y ahí, en vez de atraer mineros, ahora llamaba la atención de espeleólogos que buscaban nuevos lugares, como el grupo de 5 amigos esa noche. Seguramente les fue difícil encontrar la oscura entrada a la Cueva de Gollum en la noche, ya que, aunque era una mina usada, la entrada es una cueva natural donde los primeros exploradores vieron señales prometedoras y cavaron más. Una vez que el grupo encontró la entrada, se enfrentaron a su primer desafío: realmente entrar. Para entrar a la cueva, debes arrastrarte por una poza de agua, pero este grupo ya sabía que se mojaría. Al otro lado de la poza, la cueva se vuelve un pasaje estrecho, que al menos está seco. El túnel avanza poco antes de encontrar un segundo obstáculo, una bifurcación. Aquí, los espeleólogos tenían que tomar una decisión: ir a la izquierda o a la derecha. A la derecha, el túnel angosto sigue y verás restos de su pasado como mina, con vigas de soporte viejas visibles. Este camino por la bifurcación sur es corto y termina pronto en un callejón sin salida por un derrumbe en el túnel. No está claro si fue intencional o accidental. El grupo debió ir a la izquierda en la bifurcación y tomar el camino norte. Al igual que la bifurcación sur, este también es un túnel angosto, pero el camino del norte es un poco más largo, unos 15 metros antes de que también termine en un callejón sin salida sin nada que ver. ¿O si hay algo? Al final del túnel, en el suelo de la cueva, parece haber otro pequeño charco de agua, de apenas un par de pies de ancho. Pero esto no es un simple charco de ninguna manera. En realidad, es otra entrada de túnel, y esto es lo que el grupo realmente había venido a buscar en la cueva.
La siguiente parte de la cueva es la más emocionante y peligrosa, pues debes reunir valor y lanzarte literalmente. Debajo de la superficie de la pequeña y aparentemente insignificante poza está el camino hacia la siguiente sección de la cueva. Pero para pasar, los espeleólogos tienen que sumergirse completamente en el agua y nadar. El túnel lleno de agua mide solo entre 1 metro y 1,20 metros de diámetro, permitiendo que solo una persona nade a la vez, y hay que nadar 5 metros hasta poder salir a la superficie. El túnel estrecho es básicamente de un solo sentido. Una vez que tu cabeza pasa bajo la superficie y te comprometes a nadar hacia adelante, tienes que seguir avanzando en la oscuridad hasta llegar al final y poder salir a la superficie para respirar de nuevo. Al salir al otro lado, te espera el clímax de la cueva de Gollum. Otra cámara pequeña, casi solo una bolsa de aire. No está claro si esta era una cueva natural que los mineros descubrieron o si la excavaron ellos mismos, pero ofrece suficiente espacio para que un pequeño grupo pueda ponerse de pie fuera del agua y, lo más importante, respirar. Después de eso, simplemente es cuestión de hacer todo el recorrido en reversa, nadando de regreso por donde entraste y luego subiendo y saliendo por el agujero en el piso de la bifurcación norte. Ese era el plan para el grupo esa noche. Nadarían a través del pasaje submarino, llegarían a la gruta del otro lado y luego regresarían para completar su exploración de la cueva de Gollum. Y así, ahora cada miembro del grupo se deslizó en el agujero lleno de agua, tomó una última respiración profunda y se sumergió para nadar a través del túnel oscuro y estrecho. Sin embargo, en este pasaje inundado hay una ventaja, una cuerda puesta por exploradores anteriores que cruza el túnel. Al nadar en la oscuridad, puedes guiarte hasta el final manteniendo una mano en la cuerda. La cuerda también puede usarse para señalar tu progreso. Un tirón a la cuerda una vez que llegues al otro lado indicaría que ya pasaste y que el túnel ahora está libre. Todos los amigos iniciaron su viaje por el túnel, menos uno. Por alguna razón, en el último momento, un miembro del grupo, José Ferguson, se echó para atrás. Quizás la realidad de lo que implicaba llegar a la cueva al otro extremo era demasiado para él. O tal vez había algo más que lo hacía sentir incómodo con la travesía. Sin importar la razón, decidió no ir con sus amigos y esperaría por ellos en la entrada del pasaje inundado. José quizá habría visto a sus amigos desaparecer en el túnel, alumbrando el agua con su linterna mientras las burbujas de su respiración ya no rompían la superficie y esperando el tirón de la cuerda que señalara que llegaron bien al otro lado. Y luego, después de que el último entró, José se quedó completamente solo, sin nada más que hacer que esperar y esperar y esperar. Pasaron 5, 15 y 30 minutos. Solo en la oscuridad con una linterna, José se preocupó por sus amigos. ¿Qué estarían haciendo? ¿Había más en la cueva de lo que sabían? Nunca habían estado ahí y no estaba bien mapeada, así que quizá hallaron otra zona desconocida y ahora la exploraban con calma. Tras casi 1 hora sin señales de sus amigos, José empezó a preocuparse. Esto no era normal, algo debió pasar. Algo debió haber salido mal. José decidió que necesitaba pedir ayuda, aunque sus amigos estuvieran bien y solo se estuvieran tomando su tiempo explorando la cueva. Si existía la posibilidad de que estuvieran heridos o necesitaran ayuda, no podía arriesgarse a esperar más tiempo. A las 6:25 de la mañana, tras esperar 1 hora, José salió de la cueva de Gollum y llamó a la policía. Las autoridades respondieron rápido. Al recibir la llamada, la policía de Provo actuó y, al tratarse de espeleólogos desaparecidos, pidió apoyo al equipo de búsqueda y rescate del condado de Utah. Una vez que llegaron al lugar, los rescatistas se enfrentaron a su primer desafío. No sabían nada sobre la cueva en sí. Ni la cueva de Gollum ni la cueva de la muerte aparecían en ningún mapa oficial, así que los rescatistas entraron completamente a ciegas. Tras saber por José que sus amigos bajaron al túnel sumergido y no salieron, el equipo de rescate empezó a planear. Con trajes de neopreno y sensores para detectar oxígeno o gases peligrosos, inspeccionaron el agujero donde desaparecieron los amigos de José. Uno de los rescatistas comentó que el agua no parecía especialmente fría, así que era poco probable que hubieran desarrollado hipotermia o que el frío los estuviera manteniendo atrapados de alguna manera. Al no saber con certeza a qué se enfrentaban, los rescatistas dudaban en sumergirse en el túnel inundado para buscar al grupo perdido. Así que, en su lugar, idearon un plan para, primero, sacar el agua del túnel y, segundo, introducir más aire por si los niveles de oxígeno estaban bajando en la pequeña cueva al otro extremo. Los rescatistas usaron bombas y trabajaron en ambas tareas.
Quizá pronto logren bombear suficiente agua para alcanzar a los espeleólogos desaparecidos o que ellos mismos salgan arrastrándose. No tenían idea de lo que había pasado al otro lado de ese túnel. Todo lo que podían hacer era tener esperanza. ¿Pero qué había pasado esa noche en la cueva de Gollum? ¿Qué ocurrió una vez que el último del grupo se deslizó bajo el agua y entró en el pequeño túnel? Ariel, Jennifer, Blake y Scott entraron uno a uno al túnel al final del pasaje norte. Tras sumergirse, avanzaron en la oscuridad. Siguieron la cuerda los 15 pies completos hasta el otro extremo, donde emergieron en una pequeña cámara. Y era realmente el final de la cueva de Gollum. No había otros pasadizos ni túneles adicionales por explorar, solo un pequeño espacio apenas lo suficientemente grande para un grupo pequeño, con apenas suficiente espacio para ponerse de pie y recuperar el aliento. O al menos intentar recuperar el aliento. Verás, para entender lo que sucedió en la cueva de Gollum, tenemos que ver lo que se conoce como concentración de oxígeno. La atmósfera terrestre contiene 78% nitrógeno, 21% oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases como argón, dióxido de carbono, helio y metano. Tu cuerpo depende de esta composición, y si se altera el equilibrio, puede haber efectos negativos rápidamente. La reducción de los niveles de oxígeno puede provocar lo que se conoce como hipoxia, y no se necesita mucho cambio para que ocurra. Reducir el oxígeno de 21% a 19.5% puede afectar juicio, coordinación y aumentar frecuencia cardíaca y respiratoria. Cuando el oxígeno baja del 16%, surgen dolores de cabeza, mareos y fatiga. Si el oxígeno baja del 12%, tendrás un deterioro significativo en las capacidades cognitivas y motoras, así como náuseas y vómitos, y una vez que esté por debajo del 10%, experimentarás pérdida de la conciencia. Y finalmente la muerte si estás mucho tiempo con bajo oxígeno. Esto muestra que los rescatistas fueron inteligentes al bombear aire al túnel mientras sacaban el agua. Sabían que si el aire se había echado a perder en la gruta y la concentración de oxígeno era demasiado baja, entonces el grupo podría haberse desmayado y estar asfixiándose lentamente al otro extremo. Un sensor reveló que el oxígeno en la pequeña habitación junto al túnel lleno de agua era del 19%, menor al 21% normal. No es suficiente para matarte o siquiera hacerte desmayar, pero sí lo suficientemente bajo como para causar problemas serios con el juicio y la coordinación general. Y, lo principal, aumentar tu respiración y ritmo cardíaco. Si el oxígeno no era suficiente para incapacitarlos, ¿qué sucedió? ¿Por qué no volvieron? El grupo de 4, tras llegar al final de la cueva, celebró y disfrutó haberlo logrado, aunque no había mucho que ver. Quizás mientras hablaban y reían, no se dieron cuenta de que sentían una ligera falta de aire. O tal vez simplemente lo atribuyeron al nado que acababan de hacer. O tal vez nunca se dieron cuenta en absoluto. Pero no toma mucho tiempo en un ambiente con poco oxígeno para que empiece a tener efecto. Y sin importar si sabían que estaban afectados o no, en algún momento llegó la hora de que Ariel, Jennifer, Blake y Scott regresaran al lugar donde Joseph los estaba esperando. Una joven fue la primera en irse. Como en el viaje a la gruta, respiró hondo, se sumergió y usó la cuerda para guiarse de regreso. Pero debió haber habido un problema. Primero, esa última bocanada de aire que habría tomado antes de sumergirse no habría sido tan efectiva como la que tomó del otro lado. La baja concentración de oxígeno reduce la capacidad respiratoria. Aunque la primera vez fue, como mucho, una nadada de 30 segundos, esta vez, con debilidad y una ligera desorientación causada por la falta de oxígeno en la gruta, probablemente iba mucho más despacio. Probablemente ya sentía ardor en los pulmones antes de llegar al otro lado por no respirar. Esto podría llevarla a entrar en pánico, y en ese estado podría por haber soltado la cuerda e intentado nadar aún más rápido hacia la salida. Ahí surge otro peligro en esta cueva. El túnel submarino no termina en el agujero que regresa a la superficie. No, este túnel inundado va varios metros más allá. Eso significa que si pierdes la cuerda y nadas más allá, te encontrarás en un callejón sin salida, rodeado de roca por todos lados, sin espacio para darte la vuelta. Solo puedes retroceder e intentar hallar el agujero hacia la superficie. Esto le sucedió a un visitante anterior de la cueva, Brian Lamprey. Él describió cómo, cuando visitó la cueva de Gollum solo, por error nadó más allá del agujero en su camino de regreso. Cuando las personas nadan por el túnel camino a la gruta, levantan mucha suciedad que queda suspendida en el agua y hace que sea prácticamente imposible ver, incluso con una linterna. Si pierdes la cuerda, probablemente no encuentres la salida. Por suerte,
Brian logró salir del callejón sin salida y escapar del agujero. Pero en realidad tuvo suerte de haber estado solo ese día, ya que eso significaba que cuando estaba en la gruta, solo había una persona respirando la pequeña cantidad de aire disponible. Probablemente no tenía tanta falta de oxígeno como los espeleólogos, así que pudo mantener la calma y salir. Ese día, el grupo no tuvo suerte. Tras el regreso de la primera joven al agua, los demás probablemente esperaron a que ella señalara con la cuerda que había vuelto. Pero a medida que pasaban los minutos sin ningún movimiento en la cuerda, y probablemente ya empezaban a sentir los efectos de la ligera falta de oxígeno, no les quedó otra opción. Alguien más tendría que ir. La otra mujer del grupo era la siguiente, así que ella también habría repetido el proceso: tomar una última bocanada de aire, sumergirse en el agua y nadar hacia adelante a través del túnel. En ese momento, casi no había visibilidad por la suciedad y escombros que su amiga levantaba al nadar adelante. Mientras seguía su camino guiándose por la cuerda, no habría podido ver absolutamente nada, hasta que chocó con algo: su amiga. Para este punto, la mujer que iba adelante probablemente ya se había ahogado o muerto, bloqueando el túnel y haciendo imposible rodearla para llegar a la salida y al oxígeno necesario. Quizá intentó empujar a su amiga, pero estaba débil y no logró hacerlo ni pasar junto a ella. Ambos hombres esperaban en la gruta, cada vez más confundidos y asustados al no recibir señal de que las mujeres llegaron al otro lado. Lamentablemente, el siguiente que fue también nadó hacia el túnel y encontró un cuerpo bloqueando su paso. Finalmente, el hombre que fue el último, en ese momento probablemente sintiéndose desesperado por salir de esa cueva y con la falta de oxígeno afectándolo notablemente, no habría tenido otra opción más que seguir a sus amigos. No tenía ninguna oportunidad, ya que habría nadado directamente hacia la fila de cuerpos delante de él, que ahora obstruían el túnel. Sin espacio para moverse, con los pulmones doliendo por la falta de aire y el polvo levantado por quienes antes entraron en pánico. El equipo de rescate bombeaba agua y aire en la cueva, esperando y rezando hallar vivos a los espeleólogos desaparecidos, pero al bajar el nivel del agua, así los encontraron. Una fila en el túnel, 2 mujeres al frente, seguidas por 2 hombres, todos mirando igual. Todos se ahogaron. Los cuerpos de Ariel Singer, Jennifer Galbraith, Blake Donner y Scott McDonald fueron sacados de la cueva y las autoridades tomaron la decisión de sellar la cueva para asegurarse de que nadie pudiera sufrir el mismo destino de nuevo, colocando una placa conmemorativa en la entrada. Se ha trabajado en identificar y sellar minas abandonadas como la cueva de Gollum para prevenir accidentes. Solo en Utah, probablemente hay cientos, muchas sin mapa, esperando a que otro explorador desafortunado caiga. Mira la muerte más brutal e indolora de la historia, succionado por un pequeño agujero, o elige este otro video.